Hola, ¿qué tal? Egunon, a ver, estamos con Errokania Paribay. Con su ayuda vamos a hacer un vídeo de preguntas y respuestas sobre temas de actualidad en geopolítica. Pues empezamos cuando quieras, Errokania. Sí, hola. Bueno, el primer titular sería: la victoria de Trump ha cambiado la lógica a nivel mundial. Bueno, la verdad es que esto es bastante cierto, ¿no? Esta misma mañana me preguntaban en un programa cómo todas las noticias que en geopolítica están apareciendo durante estos días en distintos contextos geográficos en el mundo, pues están todas interrelacionadas con lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a ver. En este tema siempre hay que reservar un espacio para la duda, ¿no? Porque una cosa es lo que parezca que va a ser un segundo mandato de Trump, y otra cosa es las dudas que debemos mantener teniendo en cuenta, bueno, su personalidad, que es muy contradictoria, ¿no? Ujú. y lo que sucedió en su primer mandato. Que una cosa es lo que dijo que iba a hacer, luego lo que hizo, y en ese lo que hizo, pues también hubo contradicciones constantes, ¿no? Entonces ahí siempre se argumenta que entonces, efectivamente, Trump eh, no tenía no tenía mucho poder fáctico, es decir, ni siquiera controlaba su propio partido, Ujú. y ahora sí, ¿no? Y luego la administración norteamericana es tremendamente compleja. Hay departamentos o agencias que tienen casi vida propia, ¿no? Que formalmente dependen también del presidente, pero en la práctica no. Y en la práctica, pues bueno, obedecen incluso a intereses externos al gobierno, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, lo que hay que ver ahora es en qué medida pues Trump ha tenido una victoria clara, parece que va a controlar las dos cámaras, controla su partido. Bueno, se supone que ahora vamos a ver realmente lo que quiere hacer, ¿eh? Ujú. Pero que vamos a ver en la práctica lo que realmente quiere hacer. Pero claro, otra cuestión incluso es si realmente quiere hacer lo que dice que quiere hacer, ¿no? Porque claro, ahí también se habla de distintas estrategias que, que hay que tener en cuenta como posibilidades, ¿no? Primero, la posibilidad de que ese pacto estratégico al que aparentemente quiere llegar en Europa para cerrar el conflicto, pues que sea quizás un intento, y esto se está diciendo, un intento de comprar a Rusia, ¿eh? De Ujú. comprar a Rusia a través de llegar a un acuerdo en Europa para, a cambio, pues tener manos libres para actuar quizás en Oriente Medio o quizás contra China, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay un bagaje muy importante ya desde Kissinger y Zelensky, que parte de ese criterio de que contra los dos a la vez no podemos, contra Rusia y China. Entonces, si queremos ir contra uno, hay que neutralizar al otro, que pacificar al otro, llevarse bien con el otro, y al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay que descartar que estrategias de fondo de ese tipo pues puedan estar sobre la mesa. También un diputado ruso ayer mismo hizo unas declaraciones diciendo que lo que él cree que va a pasar en Europa es simplemente una huida de Estados Unidos, ¿no? Pero que Estados Unidos va a alentar a los países europeos para que continúen la guerra contra Rusia, que esto se transformaría en intentar hacer con Europa lo que ya han hecho con Ucrania, es decir, intentar desgastar a Rusia hasta el último ucraniano, pues ahora sería intentar desgastar a Rusia hasta el último europeo. Bueno, vamos a ver. En la práctica, hasta que no llevemos ya varios meses de mandato con Donald Trump, en este segundo mandato, ¿no? Pues no vamos a poder tener una mínima seguridad de efectivamente en qué dirección va a ir. Pero sí está claro que todos los movimientos que se están produciendo estos días tienen alguna relación con esto, ¿no? Y en Ujú. ese sentido, pues tenemos los movimientos en Israel, movimientos en Alemania, que apuntan a la convocatoria de elecciones anticipadas, Sí. eh, bueno, pues declaraciones en distintos países que parece que efectivamente en, están considerando todos ellos pues que se ha producido un cambio muy importante, se va a producir un Ujú. cambio muy importante en Estados Unidos, que no es una mera cuestión de imagen, de que tenga una imagen distinta el trumpismo que los demócratas, sino que hay cambios de fondo muy importantes, ¿no? Ujú.
Bueno, relacionado con este mismo tema, Trump en su discurso de victoria: no más guerras durante mi mandato. Sí, esto es importante porque ya en su discurso de victoria Trump no está atado por expectativas electorales. Entonces se supone, más margen para decir lo que realmente piensa que quiere hacer, ¿no? Entonces, que en ese primer discurso ya diga que no va a haber guerras, ya eso es importantísimo, porque estábamos en un contexto en el que la administración demócrata, pues impulsada por Wall Street y las grandes multinacionales, pero estaba apostando claramente por una gran guerra que hay que llamarle pues, una guerra mundial, ¿no? A través de dos estrategias de escalada en Oriente Medio contra Irán y en Europa contra Rusia, ¿no? Todas ellas iban a terminar en una guerra mundial y, bueno, el hecho de que ahora venga un nuevo presidente que claramente diga que no va a haber guerras, no las hubo en su primer mandato, a pesar de que tuvo sí políticas agresivas en algunos casos, pero bueno, digamos que es un buen comienzo. Es un buen comienzo y luego hay que ver si esto efectivamente se cumple. Lo complicado de este tema va a ser Israel. Es decir, si realmente quiere llegar a un acuerdo con Rusia en Europa, esto es incompatible con, con apoyar o dejarse llevar por las estrategias agresivas del gobierno de Israel, de Netanyahu y del gobierno de Israel en Oriente Medio. Pero claro, esas estrategias están ya encaminadas hacia la guerra. Y además, esto se ha reafirmado con ese movimiento justo el día anterior a las elecciones norteamericanas por parte de Netanyahu de cesar al Galant, al ministro de Defensa, ¿no? Igual hay que explicar un poco esto, ¿no? El Galant, el ministro de Defensa, era más del ala política moderada en Israel y estaba era claramente opuesto a las estrategias que se estaban impulsando desde el gobierno. El planteamiento de Galán era que desde un punto de vista militar, Israel estaba teniendo ya muchas dificultades en los frentes en los que estaba haciendo frente durante el último año, ¿no? En Gaza, en Cisjordania, en el norte con Hezbolá, y que frente a esto, estas estrategias del gobierno de Israel de continuamente provocar a Irán a una escalada o atacar el Líbano, pues que eran estrategias suicidas que no tenían sentido militar. Cuando si tú estás agotado en tus fuerzas, no abres nuevos frentes, no buscas nuevos enemigos. Y claro, en lo que no encajaba Galland es que, claro, la lógica de Netanyahu no era una lógica militar desde el punto de vista del ejército de Israel, sino una lógica desde el punto de vista, si se quiere, del ejército de Estados Unidos. Es decir, una lógica que solo tiene sentido en la medida en que se implique a Estados Unidos en esa escalada, ¿no? Claro. Entonces, lo que estaban buscando a toda costa es esa escalada a través de atacar Líbano, a través de provocar a Irán, que una escalada que obligara a Estados Unidos a implicarse, o mejor dicho, que le diera a Estados Unidos el pretexto para implicarse en una gran guerra, ¿no? Bueno, entonces el día anterior a las elecciones, Netanyahu cesa a Gallant y esto es un síntoma de huida hacia adelante, digamos. Es decir, de que independientemente de quién gane de transmitir que independientemente de quién gane las elecciones mañana, nosotros tiremos hacia adelante en nuestra estrategia, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que en esas circunstancias Trump tiene que elegir, porque no puede intentar cerrar el conflicto en Europa con un acuerdo con Rusia y a la vez dejarse llevar por esa estrategia de escalada que habían abierto entre los demócratas y el gobierno de Israel. ¿Por qué? Porque si esto termina, y es la única forma lógica que termine esa estrategia, en un enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán, con riesgo de un sometimiento de Irán, pues esto va a obligar a Rusia y a China a intervenir, porque ahora la coordinación estratégica entre China, Rusia e Irán es tan grande
que China y Rusia no pueden permitir que Estados Unidos someta a Irán. Eso significaría, independientemente de los acuerdos estratégicos que ya tienen negociado ese acuerdo de cooperación estratégica entre Rusia e Irán, pues porque someter a Irán es perder Oriente Medio, y perder Oriente Medio es en buena parte perder el control del mundo por parte de los países emergentes. Eso es inaceptable. Esto les obligaría, el riesgo de que algo así sucediera les obligaría a entrar en la guerra a Rusia y a China. Con lo cual, es incompatible que Donald Trump intente llegar a un acuerdo con Rusia en Europa y que a la vez se deje llevar por las estrategias de Netanyahu en Oriente Medio. Esto significa que no va a tener más remedio que frenar a Netanyahu, a pesar de que todo lo que ha dicho en la campaña de su apoyo a las estrategias de Israel, de que Israel tenía que atacar a las instalaciones nucleares de Irán, sus vínculos con Israel a través pues, de su yerno o de su relación con estos grupos evangelistas sionistas, ¿no? Pues no va a poder, eso no va a ser posible, entonces va a tener que frenar a Netanyahu. Va a tener que frenar a Netanyahu. Y frenar a Netanyahu supone no solo cortar esa estrategia de escalada, sino obligarle a salir de Gaza, obligarle a salir de Cisjordania y obligarle a salir del Líbano. Algo, claro, tremendamente humillante para Netanyahu y para Israel. La posible compensación sería el poner sobre la mesa el que se garantice que Irán no va a tener armamento nuclear. Pero bueno, intentando suavizar un poco la situación, pero desde luego fácil no le va a ser. Yeah. Bueno, Hungría, desde Hungría nos dicen que la victoria de Trump puede conducir a una solución pacífica del conflicto ucraniano. Sí, bueno, vamos a ver. Hungría siempre ha tenido un papel pues, cercano a Rusia y también cercano a Trump. Un papel compartido en la Unión Europea, pero no de forma tan directa por Eslovaquia, ¿no? Una diferencia ideológica importante, ¿no? Que Hungría, el gobierno de Hungría tiene una base ideológica democristiana y el gobierno de Eslovaquia una base ideológica socialdemócrata, ¿no? Esto facilita que el gobierno de Hungría esté también más cercano a los planteamientos de Trump, ¿no? Bueno, con respecto al conflicto en Ucrania, ya tenemos una propuesta de Donald Trump y de sus colaboradores para empezar a negociar. Una propuesta que ya ha sido, de alguna forma, parcialmente por lo menos descartada, tanto por Ucrania como por Rusia. Pero bueno, la cuestión es empezar a hablar porque ya con ese primer planteamiento ya ha movido, digamos, el ámbito dialéctico de la situación de escalada anterior, ¿no? Claro, ahí en esa propuesta de Trump se habla de frenar el conflicto donde están las fuerzas en tierra y reconocer a Rusia, pues, o la incorporación a Rusia de el territorio al que ya ha llegado, ¿no? Luego establecer más allá una zona de colchón que sería vigilada internacionalmente y un compromiso de Ucrania, del resto de Ucrania, de no entrar en la OTAN en 20 años. Bueno, creo que esos eran los puntos principales, ¿no? Bueno, yo creo que es un empezar a andar, ¿no? Hay que tener en cuenta que este es el peor momento para abrir un proceso de negociación para Rusia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la estrategia de Rusia ha sido una estrategia de guerra de desgaste en la cual han invertido mucho durante 2 años, pero después de 2 años de inversión es ahora cuando empiezan a rentabilizar esa inversión. En una guerra de desgaste en la que el ejército ucraniano está cada vez más debilitado, el ejército ruso cada vez más fuerte y ahora es cuando empiezan a acelerar, digamos, el avance territorial, ¿no? Entonces, lo que le interesa a Rusia es negociar seguramente cuando ese avance territorial ya se haya desplegado, no cuando empiece, ¿no? Eso por un lado, ¿no?
Pero bueno, de alguna forma en estos planteamientos de Donald Trump ya se apunta a algunas de las direcciones a las que tendría que ir ese proceso negociador, como son, bueno, primero, qué territorios de Ucrania van a quedar dentro de Rusia, que no es lo más importante. Segundo, qué pasa con el resto de Ucrania, que necesita una nueva configuración. No es simplemente decirle hacia afuera no vas a estar en la OTAN o no vas a estar en la Unión Europea. No, es que la propia configuración interna de Ucrania tiene que cambiar. Es decir, tiene que ser una Ucrania que salga de ese marco de rusofobia que hemos estado alentando constantemente desde la OTAN y desde la Unión Europea, teniendo en cuenta que en Ucrania pues, han estado las dos sensibilidades vivas durante estos 25 años y que, bueno, probablemente pues, nos encontraremos de una forma u otra con un nuevo contexto institucional de Ucrania que no será una Ucrania rusófoba, sino que será una Ucrania pues, que o neutral o quizás que tenga un posicionamiento pues, similar al de Bielorrusia, que incluso podrían llegar a acuerdos para algún tipo de interrelación o confederación con Bielorrusia y con Rusia. ¿no? Y luego falta el tercer punto, que es que todo eso no tiene sentido si no se pone sobre la mesa ese pacto sobre seguridad estratégica en Europa que Rusia reclamó ya en el año 21, ¿no? De forma expresa, diciendo, oye, señores, si no quieren un conflicto, negociemos un marco de seguridad estratégica de mutuo acuerdo que impida la guerra, ¿no? Entonces, claro, después de la victoria rusa en Ucrania, eso va a ser imprescindible negociar. No tiene sentido que todo siga igual al otro lado de Ucrania, porque el riesgo de que vayamos a otra guerra pues va a ser inmediato, ¿no? Entonces, claro, ese marco de seguridad estratégica es incompatible con ¿qué? Con la OTAN, que no es cuya función fundamental es cercar y atacar a Rusia, ¿no? Entonces, la OTAN probablemente tiene que desaparecer de forma inmediata, ¿no? Independientemente de otros cambios que se vayan produciendo en la configuración política de Europa Occidental y que probablemente llevarán también a la desaparición o al cuestionamiento de la Unión Europea, ¿no? Bueno, las derechas latinoamericanas aplauden la victoria de Trump. Bueno, este es un tema interesante, ¿no? Porque ¿qué significa esta victoria de Trump desde el punto de vista de Latinoamérica? En Europa, desde el punto de vista de las fuerzas políticas, va a haber probablemente pues, un despliegue mayor de estas fuerzas populistas conservadoras, vamos a decir, y algo similar puede pasar en América. Entonces, hay países en los que, digamos, la derecha es una derecha más plegada hacia Wall Street, hacia esos intereses corporativos multinacionales, que hacia el trumpismo, y otros donde es una derecha más relacionada con el trumpismo, como puede ser el caso muy evidente, por ejemplo, de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy probablemente la posición de Trump con respecto a esas fuerzas pues tendrá que ver con si las ve, pues dentro de ese apelativo genérico de derecha, las ve alineadas con sus planteamientos o no. Porque en Europa puede pasar algo similar, ¿no? Claro, la derecha en general pues son cosas muy distintas y vemos cómo lo que es la derecha clásica está muy enfrentada formalmente a Trump. Y ahí tenemos desde Ursula von der Leyen en la Comisión Europea hasta, por ejemplo, unas declaraciones del expresidente Aznar en España, pues muy agresivas con respecto a Trump y con respecto al trumpismo justo después de las elecciones, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, en Europa, bueno, en Europa y también en Estados Unidos, el papel del trumpismo dentro de las políticas internas puede estar muy relacionado, nosotros esto lo estamos comentando estos días, con en qué medida este trumpismo del segundo mandato llegue a controlar los poderes fácticos, sobre todo los poderes fácticos que inciden más en la política exterior. Estamos hablando, por un lado, del ejército y, por otro lado, sobre todo, de la CIA.
¿no? Esto lo estamos comentando repetidamente. Si el trumpismo va a controlar o no ahora la CIA. La CIA es el instrumento clave de Estados Unidos para poner y derribar gobiernos, para controlar medios de comunicación y controlar grupos políticos. Si el trumpismo controla la CIA, entonces esa influencia de Estados Unidos se va a proyectar para apoyar a esas, vamos a decir, fuerzas conservadoras de derecha populista y no a otras, ¿no? Pero si la CIA se mantiene en su posición actual, que está muy cercana al Partido Demócrata pero sobre todo a esos poderes fácticos corporativos, ¿no? Pues entonces podemos ver al gobierno de Estados Unidos apoyando a las fuerzas políticas o empujando a las fuerzas políticas en una determinada dirección y a las fuerzas ocultas norteamericanas, como la CIA, por ejemplo, en otra dirección, ¿no? Hamas declara que Trump será puesto a prueba por alardear que puede detener la guerra en horas. Bueno, sí, evidentemente, pero no creo que esto le importe a Trump demasiado, ¿no? Es decir, es evidente que ese poder de detener la guerra en horas no se va a cumplir. Bueno, ya han hecho un planteamiento con respecto a Ucrania, con eso, bueno, pues han lanzado el tema. Ya es algo, eso en sí mismo es importante, ¿no? Pero ya hemos comentado que si es complicado llegar a un acuerdo en Europa, lo va a ser mucho más en Oriente Medio, ¿no? Es decir, con esa... y evidentemente jamás estará más preocupado por Oriente Medio, ¿no? Con esa posición tan agresiva y tan beligerante del gobierno de Israel, pero que no era del gobierno de Israel, en realidad era de Wall Street, ¿no? Es decir, Wall Street utilizando al gobierno de Israel para una estrategia de escalada y de destinada a generar un gran conflicto en Oriente Medio, sobre todo con Irán, que bueno, esto defendía determinados intereses de Israel, pero también esos intereses corporativos a los que estaba muy vinculado el Partido Demócrata, de este interés de mantener el control del mundo a toda costa. Ese control amenazado por los países emergentes y que podría asentarse muy claramente si a través de una guerra contra Irán consiguen someter a Irán y por lo tanto controlar Oriente Medio. Están tomando posición en el Atlántico Sur. ¿Londres acelera la militarización de las Malvinas? Sí. Bueno, no voy a entrar demasiado en ese movimiento de Londres, pero sí hay que tener en cuenta que las estrategias de Londres van a ser muy distintas a partir de ahora, a partir de la llegada de Trump al poder. El Reino Unido ha sido tradicionalmente el centro, digamos, más agresivo y más belicista dentro de la OTAN. Y esto con conservadores y a veces más todavía con los que se llaman a sí mismos laboristas, ¿no? Lo vimos claramente con Blair en el caso de la guerra de Irak, donde se produjo una confluencia de planteamientos entre el Blair desde el Reino Unido y Bush en Estados Unidos, pero que más de una vez se comentó que en realidad era el Reino Unido a través de Blair el que estaba realmente empujando todas aquellas mentiras que llevaron a intentar justificar aquella invasión. A Blair luego se le acusó de criminal de guerra, etcétera, pero todo eso responde a un contexto en el que el Reino Unido es un país controlado de una forma directísima por los poderes corporativos y es ese control lo que convierte al Reino Unido, tanto conservadores como laboristas, en un instrumento absolutamente sumiso a esas estrategias belicistas. Lo hemos visto muy recientemente cuando en esas estrategias de escalada contra Rusia el Reino Unido ha sido siempre el primero e incluso en el último momento con este planteamiento de lanzar misiles de largo alcance sobre Rusia, que claramente ya era una amenaza directa de entrar en guerra directamente con Rusia, pues como el gobierno británico no ha dejado de empujar esa estrategia, una estrategia que estuvo a punto de provocar el desastre, ya sabemos, en ese viaje de Starmer, de Keir Starmer, del primer ministro británico a Estados Unidos, donde se reunió con el gobierno de Estados Unidos
y estuvieron de acuerdo los dos en que proceder a este lanzamiento, a que se pusiera en marcha el lanzamiento de misiles de largo alcance contra Rusia, sabiendo que esto era la guerra, y que fue el ejército de Estados Unidos el que les frenó, diciendo esto no tiene sentido militar y solo nos va a llevar a una guerra nuclear, y les frenó momentáneamente porque seguían con su intención, tanto los demócratas como este gobierno británico, de provocar una escalada a toda costa. Incluso después de la victoria de Trump, el gobierno británico ha hecho el gesto de aprobar nuevas sanciones contra Rusia. Una forma de manifestar claramente que seguimos en esto, seguimos en atacar a Rusia a toda costa. Entonces, hay que seguir muy detenidamente movimientos como los británicos y en qué medida pueden arrastrar a otros países europeos a que, a pesar de que Estados Unidos está apuntando en otra dirección, estos países occidentales nos arrastren a todos los ciudadanos europeos a esa estrategia de desgastar a Rusia hasta el último europeo, con la que a la que estaba apuntando un diputado ruso ayer por la tarde, creo. Bueno, tropas de Estados Unidos en Corea del Sur. ¿Cuál es su impacto en la seguridad de en Asia del Pacífico? Bueno, vamos a ver. A partir de ahora, hay que pensar que con el nuevo mandato de Donald Trump, también las coordenadas van a cambiar también en el Pacífico. En este sentido, lo que se desprende de las estrategias del trumpismo es que van a ser agresivos con China en el ámbito comercial, como lo fueron ya en el primer mandato, pero no en el ámbito geopolítico, no en el ámbito militar, como estaban siendo los demócratas, ¿no? Bueno, esto es en sí mismo un avance extraordinario, ¿no? Y bueno, vamos a ver, esto habrá tiras y aflojas. Vamos a ver qué pasa durante estos 2 meses, por si acaso, porque no hay que descartar nada, ¿no? Teniendo en cuenta lo que estaba en juego, que estamos hablando del control del mundo y esa apuesta de las grandes multinacionales por, si es necesario, por una guerra mundial, pues durante estos 2 meses puede pasar cualquier cosa, ¿no? Para intentar forzar un estallido, etcétera. Pero bueno, en principio hay que pensar que en el Pacífico se avanza hacia un contexto de reducción de la escalada militar, reducción de la escalada de amenazas militares y, eso sí, de mantenimiento de la competencia y del conflicto, vamos a decir, comercial entre Estados Unidos y China. Algo que, en cierta forma, tiene su lógica. Esto ya lo hemos dicho más de una vez. Los 30, 40 años de globalización han sido muy beneficiosos para las multinacionales norteamericanas, pero tremendamente dañinos para Estados Unidos y para los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Ha habido una enorme deslocalización, una enorme pérdida de capacidad productiva. Estados Unidos se ha transformado de un país productor en un país consumidor y cada vez más endeudado, con enormes déficits comerciales y presupuestarios y con un incremento constante de la deuda, algo que no es sostenible. Entonces, en ese sentido, que Estados Unidos se plantee un reequilibrio de las relaciones comerciales internacionales, intentando, algo que no es fácil, dar la vuelta a lo que ya, a ese proceso de 30, 40 años, ¿no? No será fácil y necesitará su tiempo, ¿no? Pero que Estados Unidos se plantee de alguna forma dar la vuelta a ese proceso, pues es algo aparentemente lógico. Bien, bueno, llevamos ya media hora. Rucane, pues si te parece, lo dejamos aquí. De acuerdo. Bien, no os olvidéis, por favor, de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, ya sabéis que es gratuito. Darle a like si os ha gustado el vídeo y dejarnos preguntas o comentarios que iremos respondiendo a través de vídeos de preguntas y respuestas que dejamos en el canal de YouTube. Sin más, pues gracias a Rucane por tu colaboración, gracias a los que nos escucháis y hasta la próxima a todos. Vale.